Hola a todos y bienvenidos. Hoy veremos la segunda parte del tema, viscosidad y turbulencia. Hoy vamos a explorar un concepto fascinante, la viscosidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la miel se mueve tan lentamente mientras que el jugo fluye con facilidad? La respuesta está en la viscosidad de los fluidos. Vamos a descubrir cómo funciona. Cuando sirves un vaso de jugo, el líquido fluye libre y rápidamente. Pero si viertes miel sobre un pancake, notarás que se mueve mucho más despacio y tiende a quedarse pegada. ¿Por qué sucede esto? La clave está en la viscosidad. La viscosidad es una medida de la fricción interna en un fluido. Es decir, la resistencia que el fluido ofrece al movimiento. Los líquidos como el jugo tienen una baja viscosidad, mientras que la miel tiene una alta viscosidad. Las fuerzas viscosas se oponen al movimiento relativo de las partes del fluido. Imagina que estás remando en un bote sobre un lago tranquilo. La resistencia del agua te hace trabajar más duro para mover el bote. Esta resistencia también es la razón por la cual la viscosidad es importante en muchas áreas. Como el flujo en tuberías, la circulación sanguínea, y la lubricación de motores. La viscosidad de los fluidos, líquidos y gases, cambia con la temperatura. En el caso de los gases, conforme la temperatura se incrementa, las colisiones moleculares también aumentan. Esta situación incrementa la resistencia al flujo, es por ello que la viscosidad de los gases aumenta con la temperatura. Para los líquidos, con el aumento en la temperatura disminuye la viscosidad. Podemos recordar el ejemplo de la miel, cuando aumentamos la temperatura de esta, fluye más fácilmente. Los fluidos viscosos tienden a adherirse a superficies sólidas. Esto crea una capa delgada cerca de la superficie donde el fluido está prácticamente en reposo. La viscosidad se define con precisión en el contexto del flujo laminar, donde las capas del fluido se mueven sin mezclarse. En contraste, en el flujo turbulento, las capas se mezclan y se generan velocidades variadas en diferentes direcciones. En la imagen se muestra el perfil de velocidades de un fluido viscoso en un tubo, la cual es máxima en el centro. En un tubo cilíndrico con un fluido viscoso, la velocidad del flujo es máxima en el centro y mínima cerca de las paredes, tendiendo a cero, debido a la viscosidad. Esto se asemeja a tubos concéntricos deslizándose unos sobre otros, donde el tubo central se mueve más rápido que el externo. Para mantener el flujo en un tubo, se necesita aplicar una presión mayor en la parte trasera del fluido que en la delantera. Esto es similar a empujar un carrito de juguete para mantenerlo en movimiento contra la fricción. Para exprimir pasta de dientes o ketchup, se aplica presión en la parte trasera del envase, que supera la presión atmosférica en la salida del envase. Para medir la viscosidad, se coloca el fluido entre dos placas paralelas. La placa inferior permanece fija, mientras que la placa superior se mueve, arrastrando el fluido con ella. La capa de fluido en contacto con cada placa no se mueve con respecto a la placa, por lo que la capa superior se mueve a una velocidad máxima y la capa inferior permanece en reposo. La velocidad del fluido varía continuamente desde Vmax hasta cero, produciendo un flujo laminar. La resistencia al cizallamiento del fluido está relacionada con los factores geométricos del área A y la distancia L entre las placas, y con el coeficiente de viscosidad eta. Se requiere una fuerza F para mantener la placa superior en movimiento a una velocidad constante V. La fuerza para mantener la placa superior moviéndose a una velocidad V depende de 4 factores. Es directamente proporcional a la velocidad, pero no tan alta como para que se produzca una turbulencia. Es directamente proporcional al área A de la placa. Es inversamente proporcional a la distancia L entre las placas. Es directamente proporcional al coeficiente de viscosidad eta del fluido. Estas condiciones en forma de ecuaciones la fuerza es igual al coeficiente de viscosidad por la velocidad V y el área A, dividido entre la distancia L.
Despejando eta obtenemos una ecuación para el coeficiente de viscosidad del fluido, que define la viscosidad en términos de cómo se mide. Las unidades para la viscosidad en el sistema internacional son pascals por segundo. También es muy utilizada la unidad Poise para la viscosidad. Un pascal por segundo es equivalente a 10 poises. En la siguiente imagen mostramos valores del coeficiente de viscosidad para algunos gases. Puede observarse como para el caso del aire la viscosidad aumenta con la temperatura. Ahora mostramos los coeficientes de viscosidad para algunos líquidos. Vemos que estos valores son mucho mayores que para los gases. También podemos observar como en el caso del agua, la sangre y el plasma sanguíneo, la viscosidad disminuye con la temperatura. También podemos observar que, tal como es de esperarse, la densidad de los aceites, como el de máquina pesada, es mayor que la de los otros líquidos mostrados en la tabla. Y esto es todo por el video de hoy, muchas gracias por tu atención.